Hola compañeros, el día de hoy vamos a hacer una tutoría de lo que hemos visto en la capacitación uno y 2 del grupo de presupuesto. Entonces, nada, lo primero que voy a empezar es iniciando con la base de datos de Excel. Entonces, es muy importante que tengan presente los parámetros que debemos garantizar antes de cargar la información en el Power BI. ¿Listo? Entonces, recordemos que uno de los primeros puntos era que la primera fila debería ser el nombre de las variables. Entonces debemos garantizar que en la primera fila, como tenemos ya en esta base, sean los nombres de la variable. ¿Listo? Lo segundo que se debe garantizar es que no se tengan celdas combinadas. ¿Por qué no se deben tener? Porque al momento de cargarlas en el Power BI no va a cargarla como una celda combinada, sino cada una como una celda independiente. Entonces eso va a generar vacíos y va a generar conflicto al momento de mostrar nuestro reporte. ¿Listo? Entonces, el primero, tener el nombre de las variables en la primera fila. El segundo, no tener celdas combinadas. Y el tercero, que les recomiendo siempre validar, es que después de la información que se tiene, no tengan, por ejemplo, otras cosas escritas. ¿Sí? En caso de que tengan algo debajo de la información, por favor les recomiendo borrarla a nivel de fila y validarlo también a nivel de columna. Si llegan a tener por acá una información X, simplemente, por favor, cojan esas columnas y denle en borrar para que limpie y efectivamente cuando vayamos a cargar en nuestro Power BI, cargue de manera correcta, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta esos criterios, em, y como les mencionaba en su momento, debemos tener presente y saber bien si es una variable cuantitativa o cualitativa para luego al momento de utilizarla en el BI, tengamos claro este concepto, ¿listo? Entonces vamos a darle guardar a nuestra base de datos. Y acá vamos a la ventana de nuestro Power BI. ¿Sí? Está la ventana inicial, entonces vamos a empezar cargando la información. Aquí nos vamos a la parte de inicio, en la parte de obtener datos, y vamos a darle en la parte de Excel, ¿vale? Que es el tipo de formato que vamos a cargar en esta ocasión. Aquí simplemente busco mi base de datos, la cual está acá, entonces le doy doble clic y va a empezar, me debería arrojar ahorita en un segundo una ventana em, para poder cargar mi información, ¿vale? Listo. Entonces veamos que nos va a aparecer una ventana de este tipo, donde a este costado izquierdo nos va a aparecer la hoja, ¿sí? O las hojas que están en nuestro archivo Excel. Y aquí en la parte derecha es donde vamos a poder visualizar la vista previa, ¿vale? Entonces démosle un segundito y listo. Aquí nos cargó la información, entonces voy a seleccionar la hoja que quiero cargar, que es la de consolidado, y le doy clic aquí en este recuadro hasta que me aparezca así en amarillo y después me debería aparecer la vista previa. Luego de que me aparezca la vista previa, le doy clic en cargar. Al momento de hacer eso, nos vamos a dirigir nuevamente a nuestro Power BI y debería él automáticamente empezar a decir que está cargando la información, ¿vale? Entonces esperamos ahí unos segundos hasta que cargue las variables aquí en el costado derecho donde dice campos. Listo. Entonces, al momento de que haya realizado esto,
aquí en la parte de campos nos va a aparecer todas nuestras variables. Aquí está la hoja, simplemente voy a dar clic en desplegar y aquí van a empezar a aparecerme todas las variables que tengo en dicha hoja. Entonces ya podemos empezar el segundo paso que es validar la información que quedó cargada. Entonces me voy nuevamente a la parte de inicio y aquí donde dice transformar datos me va a parar en el icono donde está la tabla con el lápiz, ¿vale? Ahí me va a permitir entrar a revisar cómo quedaron cargados mis datos y validar si de pronto tenemos algún error para corregir o si, por ejemplo, cargó más celdas de las que debía cargar y demás, ¿vale? Listo. Entonces aquí me abrió la base de datos, voy a bajar a nivel de fila a ver cuántas variables, cuántas filas me cargó. Entonces aquí veo que estamos en la fila 157, lo cual lo voy a validar con mi hoja de Excel. Entonces en el Excel yo llego hasta la fila 158, pero recuerden que la primera es la variable y esa no se está teniendo en cuenta, no la está contando en el Power BI, entonces por eso son 157, ¿vale? Entonces a nivel de fila cargó la información hasta donde queríamos y a nivel de columna vamos a ver cuál fue la última columna que cargó. Cargó la de total solicitud de recursos. Entonces vamos a ver rápidamente aquí en nuestra base. Total solicitud de recursos, es decir, efectivamente cargó solamente las filas y columnas que requeríamos, ¿vale? Ya validando este punto, vamos simplemente a irnos acá y vamos a dar clic en cerrar, ¿vale? Dado que no hicimos ningún cambio, simplemente le dábamos clic en cerrar y si hubiéramos hecho algún ajuste, cerrar y aplicar, ¿vale? Entonces, aquí vamos a empezar a hacer nuestro reporte. Entonces, en lo que vimos en las capacitaciones con el grupo de presupuesto, empezamos desde cómo podemos crear el título, ajustarle el diseño al título, cómo crear unos segmentadores de datos que me van a permitir filtrar la información y vimos en específico dos gráficos que daban respuesta a las inquietudes que tenía el grupo de cómo podían mostrar una información particular de la base que estábamos utilizando. Entonces vamos a empezar con el título. Para el título nos vamos a la parte de inicio y nos vamos a la parte de cuadro de texto. Al darle clic en cuadro de texto me va a crear aquí un objeto, ¿sí? Que es este. Voy a ocultar aquí esto que dice filtros y este objeto yo lo voy a acotar acorde a como yo quiera dejar el tamaño de mi título y lo voy a hacer de extremo a extremo, ¿sí? Recordemos que los puntos me dan la señal de hasta que de la hoja donde puedo hacer mi reporte y mis gráficos, ¿vale? Entonces, luego de que amplíe aquí este objeto, voy a activarle aquí la opción de título y vamos a desplegar título. Entonces acá puedo colocar el nombre, el título que quiera, que considere aquí en esto. Entonces voy a colocarle informe, seguimiento, grupo, presupuesto, ¿vale? Entonces ahí me va actualizando la información acá y voy a ahora hacer unos ajustes en cuanto al diseño. Lo primero es que voy a dejar centrado el título, entonces aquí lo dejo centrado. En color de fondo voy a utilizar un color gris en esta ocasión. Y color de la fuente quiero un color blanco. Ese va a ser el estilo que voy a manejar en esta ocasión. En cuanto al tamaño del texto, quiero que el título se vea un poquito más grande, entonces lo voy a aumentar un poquito el título y listo. Aquí vemos que aquí queda un espacio en blanco del color y el objeto en total, entonces voy aquí a reducirlo hasta que llegue al color del título. ¿Listo? Y listo, aquí ya tengo mi título. Lo siguiente que voy a hacer y que vimos en las sesiones anteriores es cómo crear un segmentador de datos y cómo ajustarle el diseño. El segmentador de datos es este icono que aparece acá en visualizaciones. Entonces vamos a darle clic y vamos a acotarlo, ya que pues los segmentadores suelen ser, o sea, siempre se suelen dejar pues pequeños, ¿sí? Pues porque es como solamente un filtro. Entonces, nos va a permitir mirar algún dato en particular. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Aquí en este segmentador de datos yo puedo agregar solamente una variable. Entonces, si vemos aquí en la opción de campos, me aparece este espacio que es la variable que yo quiero utilizar para realizar mis filtros, ¿vale? Entonces, como lo vimos en las sesiones, uno de los filtros que les interesaba realizar al equipo era filtrando a través del nombre del programa. Entonces, vamos a buscar aquí nuestra variable nombre del programa. Entonces, si la buscamos acá, creo que es esta, y la arrastramos aquí al campo, ¿vale?
Luego de arrastrarla, aquí me va a empezar a actualizar la información. Entonces esperamos un segundo. Y listo. Veamos que acá voy a ir extendiendo un poquito dependiendo de la información que se encuentra adentro, pues voy a ver todo. Entonces, vemos que acá ya está todo lo del nombre del programa, pero a mí no me gusta dejarlo así como una lista, sino que lo voy a dejar como un menú desplegable. Entonces me voy aquí a la opción de la flecha hacia abajo y le voy a dar menú desplegable. Al momento de hacer esto me aparece esto, entonces ya puedo acotar un poquitico más mi segmentador, y si le doy aquí desplegar me va a mostrar todos los programas que yo tengo y puedo ir filtrando el que quiera analizar, y si ya tengo aquí gráficos pues me va a empezar a mostrar solamente la información relacionada al programa que esté visualizando o que define, ¿vale? Entonces, este era un segmentador. Acá ya tenemos la variable, ahora vamos a ajustar un poco el diseño. Entonces nos vamos aquí a formato. Vamos a dar clic acá y lo primero que vamos a ajustar es esto. Aquí dice el nombre del programa, lo cual es un encabezado, ¿sí? Porque así es el nombre de la variable. Sin embargo, muchas veces puede que nuestra base de datos tenga unos nombres, no sé, muy extensos o con siglas, etcétera, y puede que yo aquí quiera asignarle un nombre diferente. Entonces, la manera para hacer esto es simplemente desactivar el encabezado y activar la opción de título. Entonces vamos a desplegar aquí la parte de título y acá podemos asignarle el nombre que yo quiera. Entonces no quiero dejarlo como nombre del programa, sino simplemente que diga programa. ¿Listo? Entonces aquí puedo ajustarle otras cosas de diseño, como ya lo vimos en el título, la alineación centrada, el fondo lo voy a dejar gris y la fuente la voy a dejar blanca, ¿vale? Entonces eso va dando un poco el estilo del informe que estoy generando. Y subo acá, oculto lo que desplegué de título y voy a buscar acá la opción de borde y vamos a activar borde, vamos a desplegarlo y vamos a darle un color del mismo tono gris que estoy utilizando, ¿vale? Entonces al hacer eso voy a dar clic aquí afuera de mi segmentador, vean que me deja bien delimitado el borde, el objeto que yo he realizado, ¿sí? Entonces me permite tener más organizada la información y que se vea mejor. Entonces, teniendo este primer filtro o segmentador de datos, otro de los segmentadores que me mencionaba el equipo era verlo a través del responsable, es decir, que si yo filtro por el responsable me muestre toda la información relacionada con eso, ¿vale? Entonces, para no volver a hacer un segmentador desde cero, ajustarle el color y demás, lo que yo puedo hacer es, me paro en el segmentador que ya creé y le doy control C, control V, listo, y ahí he generado una copia. Entonces simplemente voy a dejarlo aquí alineado. Y lo segundo que voy a hacer es a cambiarle el título y a cambiar la variable. ¿Listo? Porque ya la variable no es programa, sino que la variable va a ser responsable. Entonces, estando acá parados en este objeto, voy a quitar la variable nombre del programa y voy a buscar ahora la variable de responsable. ¿Listo? Entonces aquí veo dos variables. Entonces dice acá responsable, entidad de dependencia y responsable, entidad de dependencia uno. Vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. Vamos a nuestra base de datos. Veámosla acá. Aquí dice responsable entidad de dependencia, responsable de entidad de dependencia. Entonces hay dos. De acuerdo a lo que vimos en la capacitación con el equipo de presupuesto, esta primera columna simplemente era para separar lo que era del ministerio y lo que era del ministerio FCA y lo que era de los institutos, ¿vale? Entonces vamos a utilizar esta número uno. Entonces vamos acá y vamos a buscar entonces responsable, a jalarla con segundo. Y vamos aquí a desplegar un segundo a ver si cogieron. Listo. Entonces aquí tengo FCA, Institutos Minambiente. Y ese es un filtro más global. Entonces aquí vamos a ajustarle el título. Y esto ya sería, buscamos título, desplegamos y borramos lo que decía programa y ahora lo dejamos como em, responsable. Responsable.
¿Listo? Y listo, ahí tenemos nuestros dos segmentadores que revisamos en la sesión pasada de la capacitación. Entonces vamos a empezar ahora con unos gráficos, ¿listo? Dentro de lo que hemos revisado, el equipo quería mostrar un gráfico en el cual se viera reflejado la solicitud de recursos que se había realizado por año para cada uno de los programas, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos este primer gráfico, gráfico de barras apiladas. Entonces, vamos a seleccionar clic acá, vamos a ampliar aquí el gráfico. Recuerden que si ustedes están aquí parados en este objeto, no le vayan a dar crear ningún gráfico porque les va a cambiar este objeto, ¿listo? Entonces, siempre damos clic afuera del objeto que creamos y ahí sí procedemos a crear otro, ¿vale? Que sería este. Entonces, si nos paramos acá un segundo en este gráfico y dando respuesta nuevamente a lo que en su momento se quería mostrar que era ver por programa cuánta solicitud de recursos por año se había hecho en cada uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero ver en el eje? En el eje Y. En el eje Y quiero ver cada uno de los programas, ¿sí? Y en las barras voy a empezar a ver la cantidad de dinero que se solicitó, esto clasificado por cada uno de los años. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí tengo unos campos para llenar. Tengo eje, leyenda, valores, bueno, otras cosas que pues, en estos momentos no nos interesan, pero que vamos a utilizar. Vamos a utilizar ahí en este gráfico y en esta ocasión el eje y los valores, ¿vale? Entonces, en la parte del eje voy a buscar el nombre del programa. ¿Listo? Entonces, busquemos el nombre del programa y vamos a jalarlo al eje. ¿Listo? Aquí me debería aparecer un título que dice como nombre del programa. Listo, perfecto. Ahora en la parte de valores, ¿qué voy a hacer? Vamos a buscar aquí en nuestra base de datos las variables que vamos a cargar, que son recursos. Entonces veamos acá, solicitud recursos 2022, 2023, 2024 y 2025. Vamos a cargar todas esas variables. Entonces, solicitud, solicitud recursos 2022, la jalamos a valores y vamos a jalar las de 2023, 2024 y 2025 ahí mismo. Entonces ahí va a aparecer un colorcito amarillo y lo vamos dejando ahí abajo, ¿vale? Y listo. Vean que cada vez que yo voy ingresando, los valores me va clasificando en diferentes colores. Entonces ya vamos a identificar qué color a qué se asocia. Si yo me paro acá un segundo en este azul claro, me dice solicitud recursos 2022. Entonces quiere decir que lo que está en azul fueron los recursos que se solicitaron para cada programa en el año 2022, ¿vale? Y así sucesivamente. Sin embargo, aquí para pues, poder entender un poco mejor el gráfico, nos hace falta hacer unos ajustes en la parte del formato. El primero, entonces, nos vamos a ir aquí a formato y lo primero que vamos a ajustar es la leyenda. La leyenda es esto, donde está la clasificación de los colores y voy a ajustarla entonces, en esta ocasión, voy a darle desplegar a leyenda y vean que aquí en posición dice superior y por eso se encuentra aquí arriba. Entonces voy a darle simplemente que quiero que ese gráfico me lo deje a la derecha en esta ocasión y listo. Entonces para que se vea un poco mejor voy a ampliar un poquito acá. Listo. Vean que al momento de ampliar aquí ya veo bien al detalle de qué año es el color que estoy haciendo la solicitud. Entonces vemos que el morado es el del 2025, naranja 2024, azul oscuro 2023 y azul claro 2022. Entonces, bueno, vamos a ajustar una última cosa. Vamos a dejarlo en posición derecha, pero central, que se vea aquí al centro. ¿Vale? Listo, perfecto. Entonces vamos a dejarlo así y vamos a desactivar esto que dice aquí, Tito, ¿sí? Porque no me interesa. Entonces vamos a ocultar leyenda y lo otro que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ajustar el título. Entonces vamos a buscar título, ¿sí? Y aquí aparece el texto que está apareciendo ahí en el gráfico, pero lo vamos a borrar y vamos a colocar aquí solicitud, entonces todo en mayúscula, solicitud de recursos
eh, por programa, programa y año, ¿no? Entonces, por programa y año. Y listo, ahí está ajustado mi título. Vamos a darle el estilo, que es la alineación centrada, y bueno, ya lo que hemos visto de los colores, así muy rápidamente. Y listo, ya tengo ajustado el título. ¿Qué más debo ajustar? En estos momentos, digamos que para este tipo de gráficos, les voy a mostrar aquí un punto, voy a ocultar título. Yo tengo aquí unas opciones, tengo estas dos opciones que tengo desactivadas, etiqueta de datos y total de datos, ¿vale? Si yo le doy clic en total de datos, vamos a ver qué pasa. Vamos a darle a activar. Me está mostrando el total de dinero sin importar el año, es decir, es la suma de los 4 años que estoy tomando de los recursos, lo cual pues me sirve para interpretar cuánto en estos 4 años me solicitaron para este primer programa y etcétera, ¿vale? Pero, eh, pues digamos, aquí como lo pueden ver, como las cifras son muy grandes, pues no se ve muy bien, ¿sí? Entonces vamos a hacerles unos ajustes. Vamos a desplegar aquí total de datos. Vamos a darle un color más oscuro a esos datos, que sea negro, oscuro. Y en mostrar unidades, vean que le podemos definir cómo lo quiero ver. Entonces, en este caso, estoy viendo que la cifra está rondando más o menos en, en los miles de millones. Entonces, lo que puedo hacer es dejarlo en 1.000 millones, ¿sí? Al momento de hacer esto, vean que me acota bastante el dato y se ve un poco más organizada la información, ¿sí? Entonces, a nivel de presentación es mucho mejor. Lo otro que voy a hacer, eh, denme acá un segundo. Lo otro que voy a hacer es que voy a agrandar un poquito el número, ¿vale? Para que se vea mucho mejor. Entonces, listo, ya tengo mis datos acá y es a nivel total, ¿sí? En esta ocasión, ¿sí? Por ejemplo, para este gráfico, dado que las cifras son em, dinero y son cifras grandes, no puedo activarle, digamos que no me es viable activarle la opción de etiqueta de datos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo activo etiqueta de datos? Voy a hacer aquí un ejemplo. Si yo lo activo, vean que solamente me mostró acá, pero lo que pasa es que o sea, lo que pasa es que muestra eh, por cada uno de los colores cuánto dinero representa, ¿sí? Entonces me empieza a dar una guía, pero como los cuadros aquí son pequeños y los números tienden a ser muy grandes, aquí no los empieza a mostrar, ¿sí? Entonces por eso en esta ocasión no es viable, pero digamos en muchos otros casos, ¿sí? Por ejemplo, en los casos que se han visto con el grupo de evaluación y con el grupo de gestión de proyectos, sí podemos utilizar esta parte de etiqueta de datos, ¿sí? Porque el dato es más pequeñito y no es tan extenso. Entonces, en esta ocasión vamos a desactivar la opción de etiqueta de datos, ¿sí? Y ya si quiero ver efectivamente para cada año cuánto es, pues me voy acá, me paro en la barra azul clarita y ahí dice solicitud de recursos 2022, que es el que estoy, en el color que estoy parado. Ahí está el valor y está el total, ¿sí? Que son los que estoy mostrando acá, ¿vale? Entonces así puedo analizar mi información y ver año por año cuántos recursos fueron destinados para cada programa, ¿vale? Entonces, una de las últimas cosas que nos falta ajustar es esta parte de acá, ¿sí? Pues ya, dado que tenemos aquí ya la información, pues para mí no, pues no sé, depende de cada uno, pero para mí ya no es, em, pues no me sirve de nada tener aquí estos intervalos, ¿sí? Porque me servían de guía para saber más o menos en cada programa en qué nivel se encontraba. Entonces voy a eliminar este y voy a eliminar este título. Entonces me voy al eje X, voy a darle desplegar y voy a buscar algo que diga título, ¿sí? Entonces vean que acá aparece título y está activado. Le voy a dar clic desactivar y me va a quitar el título. Y luego, para quitar estos intervalos de acá, voy a darle aquí al eje X por completo, desactivar. Y voy a otra vez agrupar esto que desplegué. Y listo. Aquí en el eje Y sí me interesa tener esto porque me da visibilidad de que eso es efectivamente el nombre del programa. Y aquí están los nombres de los programas, ¿sí? Si ustedes se emparan en cada uno, les va a mostrar el nombre completo del programa, ¿vale? Entonces, por último, vamos a ajustar el tema del borde. Recuerden,
perdón, bloquear no, el borde. Entonces en la parte del borde vamos a dar desplegar y vamos a activar el color gris, ¿vale? Entonces voy a dar clic aquí afuera y vean que efectivamente me está mostrando bien, bien chévere y bien delimitada la información. Entonces, hasta ahí, perfecto, ¿vale? Entonces, este era uno de los gráficos que habíamos visto con el grupo de presupuesto. Entonces, eh, voy aquí a ajustarle una última cosa, simplemente quiero ver qué pasa si la leyenda la dejo aquí abajo, si se ve mejor el gráfico. Entonces me voy nuevamente a formato. Recuerden que aquí ustedes pueden interactuar con el gráfico para ver cómo se ve mejor, ¿sí? Y ajustarlo acorde a su criterio. Entonces aquí en la leyenda, nuevamente en posición, voy a dejarle centro inferior. Perfecto, se ve mucho más grande las barras, me parece que se ve mejor, aunque acá ya no empiezo a ver los años, entonces me puede dificultar un poco el análisis, ¿sí? Entonces, vamos a ver si le bajamos un poquito el tamaño de esa letra de la leyenda, se ve mejor. Listo, vamos a bajarlo uno más. Listo, ahí se ve, no se ve muy grande, pero vamos a cambiarle el color, a ver si se ve mejor. Y vamos a cambiarle el tipo de letra, a ver si eso nos ayuda. Es muy pequeña. Solicitud de curso 2022. No, vamos a ver acá. No, definitivamente. No, vamos a dejarlo en 9. Listo. Ahí vemos la leyenda y se ve un poco mejor el gráfico. Entonces, hasta ahí tenemos este tipo de gráfico, ¿vale? Ahora el segundo gráfico que, pues, después de haber hecho este, le interesaba al equipo, era poder ver la solicitud de recursos, pero por responsable, es decir, por entidad o dependencia, ¿sí? ¿Cuántos recursos fueron solicitados? Voy a desplegar un segundo aquí en responsable. ¿Cuántos recursos fueron destinados para el ministerio? ¿Cuánto para institutos? ¿Y cuánto para FCA? ¿Sí? ¿Cuánto se solicitó? Entonces, para hacer ese tipo de gráfico, lo podemos hacer también de la misma manera, ¿sí? Podemos hacer este gráfico acá este mismo del estilo porque es similar. Entonces simplemente le doy control C, control V y me genera una copia del gráfico y lo voy a mover un poquito acá, ¿vale? Entonces voy a dejarlo acá un segundo, voy a ajustar aquí un poquito los tamaños de los gráficos y listo. Voy a hacer un poquitico acá, ¿sí? Y entonces acá simplemente voy a ajustar lo siguiente. Entonces, en la parte de los valores, que son los recursos por año, pues eso es lo que me interesa ver, ¿sí? Pero ya no a nivel de programa, sino a nivel de responsable, ¿sí? Entonces voy a quitar el nivel de programa y voy a buscar responsable. Entonces, vamos a ver, responsable, entidad de dependencia, ¿sí? Que este es uno global, el otro es más detallado. Entonces aquí tengo Minambiente, institutos, FCA. Entonces, perfecto. Aquí me muestra tal cual el gráfico para cada uno. Entonces, pues, digamos que si lo veo así, súper, pues así se ve perfecto. Es decir, Minambiente hay 517.000 millones de pesos, para institutos hay 200, se solicitaron 204.000 para los 4 años y para FCA este valor, ¿sí? Entonces, vean que acá fue mucho más sencillo llegar a este gráfico porque nos servía y era útil este, entonces creamos simplemente una copia y le cambiamos la variable, ¿listo? Entonces aquí, ¿qué me haría falta ajustar? Simplemente el título, ¿sí? Porque tiene el mismo diseño que me interesa igual a mi reporte, entonces vamos a cambiarle el título, me voy a formato y en formato busco la opción de título, le doy desplegar y aquí vamos a darle, entonces solicitud de recursos, pero ya no es por programa, sino que es por, entidad, por entidad. ¿Sí? Entonces podemos dejarlo así, entidad o dependencia, pero dejémoslo así por entidad y digo y año
dado que pues tengo la clasificación de los colores según el año en que se solicitó los recursos. Entonces, ahí tengo este gráfico. Y si quiero, por ejemplo, un nivel de detalle más amplio, este responsable que está acá está pues a nivel global, ¿sí? Pero voy a crear otro, darle control C, control V. Recuerden que ya es más fácil crear así otro segmentador. Y voy a cambiarle entonces acá la variable responsable entidad y voy a coger el otro que dice responsable entidad, ¿vale? Entonces, este que está acá voy a desplegarlo y aquí me muestra un nivel de detalle ya más amplio. Si ya me dice realmente ya no lo clasifiqué entre lo que corresponde al ministerio, institutos y FCA, sino que aquí ya están todas las entidades, ¿vale? Entonces, para hacer un gráfico de este mismo estilo, así, simplemente puedo hacer lo mismo. Entonces, le doy control C, control V y voy a jalar la información acá. Y vamos a cambiarle qué variables. Entonces, veamos que los recursos son igual, o sea, me interesa ver así separado por recursos, pero ya aquí en el eje no quiero que sea programa, sino que sea este detallado de entidad o dependencia, ¿sí? Entonces voy a quitar nombre del programa y voy a agregarle esta otra variable, que es la número 2 que se llama responsable de dependencia, ¿vale? Aquí muy importante, por ejemplo, en este tipo de casos, no dejar una misma variable, o sea, dos columnas con el mismo nombre de la variable porque pues es mejor dejarlas bien distinguidas, ¿vale? Pero vean que acá me aparecen ya al detalle las entidades o dependencias y me muestra cuántos recursos se solicitaron para cada uno, ¿vale? Entonces, este es más a nivel global. Vean que acá está institutos global, pero aquí me muestra todos los institutos ya en específico, ¿vale? Y ahí me va a dar el total de acá, ¿vale? Entonces, de esta manera, yo puedo crear y generar unos diseños para mis gráficos y listo, ¿vale? Entonces, hasta aquí fue donde revisamos con el grupo de presupuesto cómo parametrizar mi base de datos. Primero, cómo poder cargar la información, cómo crear un título, cómo ajustar el diseño del título, cómo crear un segmentador de datos, ¿sí? Y darle el diseño al segmentador de datos. ¿Cómo puedo simplemente crear una copia de ese segmentador de datos para no volver a hacer todo el ejercicio del diseño? ¿Sí? Simplemente cambio la variable. ¿Cómo crear un gráfico? Pues estos basados a lo que querían mostrar en cuanto a la base que ustedes tenían. Entonces, se puede lograr todo esto, ¿vale? Entonces dimos respuesta a todas las preguntas. En cuanto a los diseños, los colores los pueden ajustar. Entonces, si ustedes se paran acá en cualquier gráfico y se van a formato, aquí donde dice colores de los datos, les va a mostrar todo, cada uno de sus colores, ¿sí? Entonces, si a ustedes les gusta o pues quieren ver otros colores diferentes, ya que se refleje más a como ustedes han venido presentando, lo pueden ir ajustando, ¿vale? Pero por el momento lo dejo así aleatorio. Y para terminar, les quería mostrar una última cosa y es cómo puedo hacer filtros a través de los segmentadores, ¿sí? O sea, qué pasa cuando hago un filtro acá y cómo puedo hacer un filtro internamente dentro de los gráficos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un filtro acá en los segmentadores. Entonces, me voy a programa y si yo quisiera ver, por ejemplo, el programa solamente 3201, al yo darle clic acá y que se ponga aquí en negro, ahí me va a actualizar todos mis gráficos en base solamente a este programa. Es decir, aquí puedo ver que en este programa el total de recursos solicitados para los 4 años fueron de 288.000 millones, de los cuales si me paro aquí en cada uno, lo que fue en el 22, en el 2022 se solicitaron 68.000, pero en el 2023 69.000, etcétera. Y dentro de ese programa vemos que este programa le está pegando a FCA y al ministerio, ¿sí? En cuanto, aquí está cada una de las partes que le aporta al programa o que se solicitó recursos para dicho programa. Y acá puedo ya ver al detalle, ¿sí? Cuánto fue de FCA que se solicitaron para este programa, cuánto de negocios verdes, cuánto de DASU, etcétera. ¿Listo? Entonces, si yo quito acá el filtro,
vuelve y me muestra mis gráficos a nivel global, a nivel total. Entonces, de esa manera puedo realizar filtros aquí con los segmentadores de datos. Lo mismo para responsable. Si yo simplemente selecciono, quiero ver todo lo que sea de institutos, aquí me va a mostrar solamente los programas que son de institutos y acá el nivel de detalle por dependencia o entidad. Entonces vemos que los únicos programas que le están pegando a institutos son este que, si me paro acá, me va a decir gestión de la información y el conocimiento ambiental, y acá, que es fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo sostenible. Y están los montos, y aquí un nivel de detalle de qué dependencias. Entonces tengo Instituto Inbemar, Instituto IABH, Instituto Sinchi y etcétera. ¿Listo? Entonces, de esa manera puedo tener mis filtros. Entonces, cada vez que quiero quitar los filtros, me paro nuevamente donde dice el filtro y ya, ¿vale? Ahora para hacer un filtro, en los gráficos también lo puedo hacer. Si yo quisiera solamente ver, por ejemplo, todo lo relacionado a bueno, a este programa, vamos a seleccionar aquí otro. Yo me paro aquí en el nombre y le doy clic y me va a resaltar solamente lo que tiene que ver con ese programa. Entonces, de este programa, la única dependencia o entidad que está relacionada con este programa es esta, ¿sí? Entonces, es este valor que está acá, ¿sí? Y muestra cuántos recursos fue por año. Y acá me está diciendo que eso hace parte del grueso del Minambiente, ¿sí? De una parte del Ministerio de Ambiente, ¿vale? Entonces, si le doy aquí nuevamente clic, me va a quitar el filtro y así sucesivamente puedo jugar con cada uno de estos, ¿vale? Si me paro aquí en alguna barra en específico, voy a hacer aquí el ejercicio en esta naranja de fortalecimiento. Me filtra todo lo que tiene que ver con este programa y me va a mostrar toda esta información, ¿sí? Entonces vemos que este programa le está pegando a lo que es a la parte del ministerio, pero también a parte de institutos. Y ya, eso sería todo. Con esto terminamos el repaso de lo que hemos visto en en las dos capacitaciones. Espero les sea de utilidad y les sirva para ir repasando en cada uno de sus VI que estén desarrollando. ¿Vale? Muchas gracias.